Si hay un interés que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia, es el de consultar su pasado con diversos motivos. Tanto ha sido así que se convirtió en toda una ciencia, misma que ha dado respuestas a muchas preguntas y misterios, pero también nos ha mostrado algunos errores a la hora de revisar nuestra propia historia. Y hoy vamos a explorar uno de ellos. Hoy en el Freud Jesus les presento el problema de juzgar la historia. La idea de este video surgió de otro publicado por el canal Te lo resumo así nomás, uno de mis canales favoritos, cuyo presentador Jorge Pinarello afirmó que decir no se puede juzgar el pasado con la mentalidad del presente es una pelotudez, puesto que es algo que constantemente la gente hace. Y aunque estoy de acuerdo con algunos puntos que toca en dicho video, que trata sobre la censura y la cancelación, me pareció un gravísimo desliz en su argumento, y aquí voy a explicar por qué. Primero que nada hay que entender que algo de lo que dijo en ese video es cierto. Juzgar el pasado es una actividad común, lo cual nos indica que viene de una fuente en común, y esa fuente en común es la deficiencia de instrucción del sistema educativo moderno respecto a la historia. El sistema educativo moderno plantea una historia sencilla para facilitar su instrucción, misma que de hecho, más que sencilla, es simplista. Esta historia está planteada casi como un cuento infantil, donde existen los buenos y los malos, con la intención de generar un discurso que legitime a la élite política en su posición. Apela al sentimiento de pertenencia de la gente y para ello crea héroes y villanos, idolatrando lo propio y criminalizando el otro, incluyendo los grandes fracasos, siendo un ejemplo la celebración del 13 de septiembre o de los niños héroes en México, donde una derrota militar es romantizada para ocultar el hecho de que la guerra contra Estados Unidos en el 46 fue quizás el más grande fracaso militar y político del siglo XX, y de hecho, durante un tiempo, fue un trauma recordar que el 15 de septiembre de 1847 la bandera norteamericana se izó en el Palacio Nacional. Ahora bien, esta historia nacionalista, entre comillas, no solo genera un discurso, sino también varios problemas, entre ellos dos muy claros, el resentimiento y el prejuicio. Analicemos el primero, que es el más sencillo de los dos. Hace unos días realicé una dinámica entre mis contactos de Facebook, preguntándoles cuáles eran las afirmaciones que más habían escuchado sobre la conquista de América y cuál era la postura que tenían respecto al tema. Algunos mostraron cierta incomodidad al sentir que su postura podría estar equivocada, pero fueron 4 compañeros de la universidad que más me apoyaron, contando sus experiencias con gente refiriéndose al tema. Jessica Guiñaga mencionó que algunos decían que nos explotaron, nos esclavizaron, que si Inglaterra nos hubiera conquistado seríamos una mejor nación y que Hernán Cortés era un maldito por alguna razón, no sabían cuál. Ricardo Colín habló de que algunas personas dicen que nos conquistaron, acabaron con nosotros y perdimos nuestra religión y costumbres. Liz Geiger comentó una teoría que había escuchado al tocar el tema. Si todos los pueblos se hubieran unido juntos por la misma causa en contra de los españoles, hubiéramos ganado. Finalmente, Danae Flores mencionó un comentario que, de hecho, fue sancionado por Facebook por incitar al odio, pero que es común escuchar cuando se habla de la conquista, y es malditos españoles. Por mi parte, hace un par de semanas en un grupo de Facebook supuestamente de lectura y de mentes abiertas, noté una publicación donde hacían toda una distorsión de la historia, mostrando a los pueblos prehispánicos como una utopía y diciendo que los españoles acabaron con toda nuestra gloriosa cultura. En todos los casos surge una postura de defensa por lo supuesto propio y de criminalización por lo supuesto otro, con un claro resentimiento. Parte del anacronismo que representa el colocarse a uno mismo como partícipe de un evento que no vivió al usar la palabra nos, la clara consecuencia de la simplista introducción de la historia con motivo de creación de un discurso crea un resentimiento profundo para fortalecer el insano sentimiento nacionalista, pues se desprecia al otro involucrado mientras idolatra lo propio, cuando ni el supuesto otro actual tiene que ver con el otro del pasado, ni lo propio del pasado tiene que ver con lo propio de lo actual. O, en otras palabras, los españoles actuales no son los conquistadores del siglo XVI, ni nosotros somos los pueblos que poblaban el territorio que actualmente habitamos. De hecho, si lo vemos en cierta perspectiva, somos producto del mestizaje cultural y genético, no somos solo uno u otro. El resentimiento, además, alimenta el segundo problema, que es el prejuicio.
Por definición, el prejuicio es un juicio previo o idea preconcebida, por lo general desfavorable. Esto no implica que por sí solo los prejuicios sean negativos. De hecho, es la primera postura que tenemos al acercarnos a un tema, pero debido a que surge de la ignorancia de él mismo, es negativo que nos aferremos a ellos. El aferrarse a los prejuicios cierra completamente las puertas a conocer el entorno y contexto que vive el otro, aun cuando esto implica criminalizarlo y acusarlo de algo que no nos consta que sea. Es entonces cuando el prejuicio se convierte en juicio, cuando convertimos nuestras ideas preconcebidas de datos parciales, nulos o simplemente ignorancia sobre algo o alguien para juzgarle y acusarle de algo que generalmente no es. Volviendo al tema de la conquista en América, la gente emite su postura basada en la simplista forma de instruir la historia, que no toma en cuenta contextos y solo da importancia a bandos, para decir que ambos son algo que en realidad no eran. Ni los mexicas o incas eran los pacíficos pueblos utópicos que mucha gente cree que eran, ni los conquistadores eran los sanguinarios genocidas hambrientos de sangre que nos pintan, por más que algunos políticos ignorantes defiendan esa resentida postura para fortalecer su imagen y hacer populismo, incluso acusándolos de genocidio, cosa que no tiene nada que ver. Si saben algo de historia, entenderán por qué en América Latina, o bueno, lo que conocemos como América Latina, nunca existió genocidio, también si conocen el significado de dicha palabra. Juzgar el pasado con los ojos del presente es un error cuando se habla de historia, puesto que ignora el contexto en el que los procesos se desarrollaron. Es crear una idea de que existen buenos y malos, cuando en realidad todas las personas actúan acorde a sus intereses e ideologías. No existe tal cosa como buenos y malos. Y es un anacronismo, puesto que pretende colocar la mentalidad de una época en otra donde no le corresponde. El juzgar la historia, además, alimenta la ignorancia y la desinformación y promueve el cáncer investigativo y científico que es el negacionismo, que es directamente ya negar la historia y el contexto en el que muchos procesos se desarrollaron para defender una postura de manera fanática. Para muestra un botón, hay gente que niega que existieron sacrificios humanos en las sociedades prehispánicas y que de hecho la guerra era parte primordial de su religión, para seguir juzgando a los conquistadores y defender la gloriosa herencia indígena. Hay gente de hecho que niega que hubo pueblos indígenas que se unieron a los conquistadores pues estaban hartos de los pueblos más poderosos y vieron en los europeos la oportunidad de liberarse de su yugo. ¿Qué se puede hacer entonces? Fácil, dar una lectura al pasado entendiéndolo por sus ideologías e ideas conforme a su contexto, pero también comprendiendo por qué no serían correctas en nuestro presente, cosa que de hecho es fácil de comprender si vemos la historia como una serie de procesos que se conectan entre sí y no como hechos aislados que siguen una línea recta por alguna razón. La historia es una constante de cambios procesivos, no va hacia el frente o hacia atrás, solo son cambios que se dan gracias a contextos en específicos y estos generan a su vez otros contextos. No se dan solo porque sí. Así que antes de hablar de la historia y de juzgarla, y de hablar de momentos que no vivimos, debemos informarnos y familiarizarnos con los contextos y entender que nosotros vivimos aquí en un contexto que apenas estamos comprendiendo y no allá en contextos que definitivamente nunca llegaremos a comprender del todo. Díganme qué les pareció, espero que les haya gustado, déjenme en la cajita de comentarios su opinión al respecto, me gustaría saber qué es lo que piensan. Les pido que se suscriban y que le den like al video y lo compartan si así gustan, para ayudarme a crecer y si les gusta el contenido que estoy desarrollando. Espero que se la pasen muy bien, les mando un gran saludo, hasta luego.